Toma tu taza de café que continuamos con A Primera Hora. Gracias por seguir en sintonía con este su espacio A Primera Hora. En A Primera Hora nos visita un abogado bien conocido, una persona con mucha trascendencia en la República Dominicana. Que cuando habla tiembla el país. Sí, porque maneja una cantidad de datos interesantes. Don Ángel Locuar, ¿cómo está Buenos usted? ¿Cómo días. se siente, licenciado? Ya me pusiste viejo. ¿Por el don? No, dice por el uno, yo sé que respeto, por el respeto. por el respeto. Dice Katy Perry, no me respetes. Pero los amigos de mis hijos me dicen don y ya yo sé que. Ya. Le dije a Leonel en estos días, mire, si los amigos de Omar le dicen don, a usted le pasa lo mismo que a mí, nos estamos poniendo bien. Mire, Don Ángel Locuar, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Qué bueno. gracias por estar aquí. Yo quiero empezar con el tema que vimos que usted en una rueda de prensa hace unos días decía, algo que nosotros estuvimos analizando, pero que poco a poco, con la tragedia del Jet Set, el mismo día, unos amigos de una embajada me escriben para ver si yo puedo investigar de unas personas de trascendencia internacional y cuando presentan la lista, los 2 o 3 días, ellos no salen en la lista. Luego vemos que otra persona tampoco sale en la lista. Y es por las familias que nos estamos dando cuenta de que es una, pero no está en la lista, no está en la lista. Luego usted sale con unas declaraciones que nos deja un poco atónitos y preguntándonos cuántos fallecidos puede haber del caso Jet Set y sobre todo por qué esta teoría de que podrían ser más. Bueno, pueden ser más por un hecho simple, todavía hay gente herida. Que ojalá no, pero podrían fallecer. La lista no es definitiva por eso. Hubo en los primeros momentos mucha confusión. En los hospitales entregaron cadáveres sin hacerles las autopsias. Y yo creo que eso no fue intencional de nadie. Yo creo que fue la presión del prisa. Además, momento. el médico no tiene necesariamente que ser abogado para saber que hay que hacer la autopsia y determinar el lugar en que esa persona falleció o el hecho que produjo el fallecimiento para fines de acciones legales posteriores. Porque no es lo mismo cuando un acta de defunción dice que murió en la Avenida Independencia número 6 o 14 o 18 o 20 a que murió en ocasión del derrumbe de Jet Set. Eso tiene una significación legal esencial, porque el que murió en la Avenida Independencia no tiene derecho a demandar. O el que no tiene una autopsia que indique de qué murió. No tiene derecho a demandar. No, porque hay que establecer primero qué te produjo el fallecimiento. A pesar de que estuviera ahí. Si la autopsia no lo dice. Hay que probar que estaba ahí. Entonces lo que prueba que estaba ahí es el acta de defunción. No, el acta de defunción dice dónde o por qué falleció. Entonces sin eso después el abogado tiene un muerto, pero no tiene la prueba vinculante de en dónde ocurrió y por qué se produjo. Atención aquí con esto, que este dato que está dando el abogado Locuar es bastante importante, que lo había dicho en su momento el ministro Víctor Atala, ministro de Salud Pública. Tenemos que hacer las autopsias para poder emitir los documentos correspondientes para que luego tengan derecho a reclamar. El problema es que el que ya no tiene autopsia y fue enterrado, tú necesitas un procedimiento judicial para poder... La magistrada Berenice ha estado ayudando mucho, por lo menos a un cliente que me visitó, me confesó que ella le ayudó, le explicó incluso cómo tenía que hacer el trámite para la exhumación del cadáver y que estuviera en la lista. Yo pienso que a esta hora ya la mayoría de las personas están identificadas y no creo que haya muchas sorpresas en las listas. Sí. Don Ángel, una pregunta. Usted está representando como abogado a las familias de fallecidos. Es decir, que hasta el momento, ¿qué cantidad de familias usted ha estado representando y cuál es la ruta legal que ellos están dispuestos a llevar? La cantidad no te la voy a decir porque hay gente en Estados Unidos, hay gente en España, hay varios abogados que están manejando el tema y si tú me lo preguntas hoy te voy a decir un número disparatado. Ahora, lo que yo conversé durante una semana con los ejecutivos de la firma Silva y Silva de Estados Unidos fue que era frustratorio en el caso de los que son ciudadanos norteamericanos, el procedimiento en el país, porque ustedes conocen, no solo conocen la justicia dominicana, que en este caso yo creo que la justicia dominicana va a actuar correctamente porque tiene una presión muy grande, pero va a ser un caso extremadamente complicado, no complejo, sino complicado por la cantidad de demandas que se van a presentar.
Aquí, lamentablemente, en este gobierno se ha puesto de moda el desacato judicial. Ustedes vieron que en sus declaraciones de despedida, el doctor Rey Guevara anunció y reanunció los desacatos del Poder Ejecutivo en relación con sentencias del Tribunal Constitucional. Bueno, no son sentencias del Constitucional, que él dijo que eran más de 100 solamente. Son miles de sentencias por cientos de millones, por cientos de millones no, por cientos de miles de millones de pesos, que el gobierno no ha cumplido. Entonces, tú llevar parientes a un proceso judicial, en este caso extranjeros, para que cuando el juez imponga un pago al Estado, el Estado no lo cumpla, es frustratorio. Y además contribuye a desacreditar al país, a desacreditar a la justicia dominicana. Entonces yo le mire, los casos de ciudadanos norteamericanos, si hay una condición vinculante que permita extraer la jurisdicción, es mejor que lo lleven en la jurisdicción norteamericana. Ahí fue que se vio que era norteamericano el propietario y otros socios del establecimiento, que eran norteamericanos, por lo menos 20 de las víctimas, y que la marca estaba registrada en el estado de Nueva York. Entonces, por eso que ellos van a llevar el procedimiento de los extranjeros, y digo extranjeros porque ellos tienen también casos de ciudadanos europeos, italianos, españoles, lo van a llevar en los Estados Unidos. Es decir, para explicarle al público, estaríamos teniendo casos en varios países del mundo, dependiendo de dónde sea la víctima, y el caso aquí en República Dominicana. Yo no diría tanto en varios países, en dos países, porque no veo cómo vincular que se pueda llevar, por ejemplo, en España. No veo cómo puede articularse que España tenga jurisdicción, porque en principio la jurisdicción es la dominicana. Donde se puede extraer jurisdicción norteamericana es en el hecho de norteamericano con una empresa acreditada ya con ciudadanos, víctimas y victimarios norteamericanos. Eso le da, según la tesis de mis asociados, eso le da jurisdicción a los Estados Unidos. Sí, don Ángel, dos preguntas puntuales. En el caso de este proceso judicial, ¿cuánto tiempo podría tener para que haya una sentencia? Y la número dos es, Antonio Espaillat dio algunas declaraciones que decía que nunca alguna institución del Estado encargada de verificar las edificaciones fue a su lugar. ¿Esto le transfiere responsabilidad al Estado o solamente, particularmente, responsabilidad a los propietarios del jet set? Mira, la segunda pregunta tuya, que es bastante interesante. El Estado tiene responsabilidad, porque el Estado tiene la obligación, no el deber, sino tiene la obligación constitucional y legal de garantizar los espacios públicos a los ciudadanos. Cuando usted va a un colmado, igual que cuando va a un bar o a una discoteca, usted no le pregunta los permisos del gobierno al que está en la puerta. Usted entra porque el gobierno se supone que evaluó cuando se construyó, evalúa la calidad y la condición durante el tiempo de vida útil del establecimiento y cada año concede permisos. Porque no es el permiso de construcción, no. Es que cada año hay que renovar, por ejemplo, en turismo hay que renovar la licencia de operación cada año. La licencia de operación de un bar, de un restaurante, de un hotel, se renueva cada año. Y cuando van a renovarlo, ven la estructura y le piden una cosa de la que aquí no se ha hablado. ¿Qué cosa? O la póliza de responsabilidad civil. Que eso es una pregunta. ¿El jet se la tenía? Nosotros lo hemos preguntado. No lo sabemos, pero yo voy a dar por descontado que tiene que tenerla porque figura entre los requisitos para la licencia de operación. Claro. Y no creo que no la tenga. Lo que pienso pero es... si nadie fue nunca a hacer una inspección, entonces No, puede es ser que no eso no es cierto. Fueron a hacer las inspecciones. Es probable que el propietario del local se refiera a visitas cuando se hicieron las readecuaciones. Okay. Por ejemplo, es probable, que sería inadmisible, es probable que cuando se cambió de cine a discoteca no fuera nadie, pero eso es una locura, porque es que la ley dice que cuando usted en una construcción va a cambiar algo más que no sea la puerta o la ventana o el piso, usted tiene que buscar un ingeniero que firme la modificación de los planos y los cálculos que hay que hacer. Pero oye, te digo una puerta, pero eso es si tú no vas a tumbar el dintel.
Porque si vas a tú Que es un elemento estructural. si tú vas a cambiar la viga, tienes que buscar un ingeniero Claro. que te haga los cálculos para ver si lo que tú vas a poner ahí lo soporta, sirve para soportar el techo. Y que te Entonces, firme como profesional con su no, copia. es que lo dice la Claro. ley de 1944. Es decir, yo me apena cuando veo al presidente diciendo que hay un vacío legal. Eso no me gustó. Puede ser un error, pero un presidente no puede comenzar a exculpar ni al propietario ni al Estado de la responsabilidad que tienen culpando un vacío legal que además no existe. Porque está previsto en la ley 675 del artículo 39 en adelante. Está previsto en la ley que crea las oficinas de planeamiento de los ayuntamientos y da a la alcaldía la capacidad y la obligación de declarar de peligro público las edificaciones. Entonces, cuando hay una remodelación que cambia de un uso tan vital como es cambiar de cine a discoteca, que contiene un montón de elementos de carga, de estructura, de carga sónica, solo para decirte algunas cosas. Cuando se va a hacer eso, los planos se someten a la alcaldía y a el En ese al momento, obras Ministerio públicas. Público. Ya no es Ahora obra AMIBE. pública, ahora es AMIBE después del 21. Pero ¿cómo puede decirme el presidente que hay un vacío legal si la ley del MIBE es del 21? Es que esa ley la hizo él hace 3 años. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que una cosa tan importante hoy como es esa, hay un vacío legal si tu ley es nueva? Yo le digo que no hay vacío porque eso está en la ley de 1944. Pero si no estuviera y yo pudiese estar equivocado, es que tú hiciste una ley hace 3 años. Entonces tú no puedes decirle al país que hay un vacío legal cuando no es verdad. Luce que está sustrayendo la responsabilidad al vacío en perjuicio de las Y víctimas. se puede demandar al Estado. Pero claro, el Estado es obviamente el segundo responsable. Partiendo de que no tuvieron en este caso, ni hicieron las inspecciones de las declaraciones de Antonio Espaillat. Hay que esperar que la investigación Arrojen. termine para ver si hicieron las inspecciones, si no las hicieron, si las hicieron mal, que el ingeniero la firmó, para tú establecer responsabilidades. Hay que ver todavía que digan cuáles fueron las compañías que hicieron los trabajos en el techo. Es decir, todavía hay que darle tiempo al Ministerio Público que avance en las indagatorias para que comiencen a hacerse las preguntas que queden sin respuesta. Otra cosa, yo aprecio si el presidente actúa rápido, pero muy rápido a veces tampoco es muy conveniente. Tú vas a designar para verificar un evento como el que ocurrió al que estaba responsabilizado de que eso no ocurriera. Es que la oficina que él ha designado para encabezar las indagatorias era la oficina, conforme a la ley, responsable del tema, y ahora ellos van a hacer las investigaciones. Eso es independiente de que yo creo que es una persona muy capaz la que está al frente de esa oficina. Pero es que si el Estado es el sujeto principal de la demanda eventual, oye, ¿el Estado entonces qué va a hacer los reportes? ¿Las pericias las va a hacer el Estado? No. Pues Si, sí, si Balaguer hubiera sido presidente, tú sabes a quién decir. Al CODIA, a la UAS, a INTEC, a Pucamaim, a las universidades que tienen facultades de ingeniería muy buenas, porque aquí hay firmas de ingenieros dedicados a ese tema de las inspecciones y hay profesionales muy buenos en las universidades. Por eso la firma norteamericana, cuando me pregunta de los peritajes, digo, no, los peritajes hay que pedir al Estado que los autorice con técnicos extranjeros, porque nadie se va a creer el informe del gobierno. Sí. Decir que hay un vacío, designar a una comisión, que además no es potestad del presidente, porque las comisiones de peritaje, cuando se abre la investigación, la designa el Ministerio Público o se le piden al juez. Entonces, Es una intromisión esa comisión. como que vamos a decir que el presidente fue mal aconsejado. Yo a veces pienso que el presidente en este tema o en otro, por ejemplo ahora en el tema haitiano, yo lo veo hablando y le quiero creer, pero yo he aprendido que el presidente miente con toda sinceridad. También que a veces se lo cree. Eso es. ¿Me comprende? Entonces, El a veces presidente miente con toda sinceridad. Él Pero se será para. porque, exactamente como usted menciona, lo están orientando mal. Puede ser, por eso es que no lo sé. Exacto. Pero sí veo que cuando a veces le quiero creer, he aprendido a no creerle, pero a veces le quiero creer. Porque nos conviene a todos
creer en la palabra del Ok, presidente. entonces yo me quiero ir un poquito más a futuro, viendo el panorama, viendo ya los elementos que hay con el caso Jetset, hasta dónde pudiera llegarse, sabiendo también que hay un levantamiento que se está haciendo por parte de la Procuraduría de cara a que esto tenga lo que el pueblo pide, justicia. Ya no tenemos a 234 personas, por lo menos. Hay 136 niños huérfanos, de esos hay 24, 26 que son de padre y madre, que fueron los dos que perdieron ahí. ¿Cuál sería el desenlace a futuro? ¿Cómo usted lo proyecta? ¿Qué va a pasar aquí? Mira, Cárcel, dinero, ambas, ¿cómo usted lo ve? mira, tu colega preguntaba sobre el tema de la duración, que era la primera pregunta. La duración de este proceso quizá no sea muy larga, pero no será muy corta. Porque cuando tú tienes 200, 300, no sabemos cuántas demandas, tú tienes un problema material. Solo en dar las calidades los abogados van a durar un día. Ahí los jueces tendrán que buscar la manera de Hay un año. administrar el tema del procedimiento. Abogados ahí que van a escribir 2 páginas llenas de falta de ortografía, pero no dejan de hablar. Entonces, todo eso es tiempo. Lo ideal, bueno, ojalá muchos se pusieran de acuerdo en tener un vocero. Eso sería lo ideal en términos procesal, pero eso no es lo que ha ocurrido tradicionalmente en el país. Habrá algunas oficinas que van a presentar el caso bien, porque van a buscar experticias para tener apoyo, van a hacer investigaciones y se tomarán su tiempo. ¿Qué es lo que a mí me gustaría como dominicano, no como abogado? Pues a mí lo que me gustaría es que el presidente de la República llamara a todas las personas humildes que hay ahí, a todos, supongo que sean 50, que sean 100, que son los más interesados en la parte civil del proceso, porque el rico te puede demandar, pero no lo necesita, pero el humilde no puede aguantar 3 años, 4, 2 años en un proceso incierto, para que si el juez condena al Estado, entonces el Estado no pague. No, el Estado es responsable. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría ver? Eso sí lo creería si el presidente lo hace, que el presidente llame a las víctimas y le diga a las víctimas, el Estado va a cubrir por cuenta de la responsabilidad del Estado determinada compensación en favor de los sobrevivientes de las víctimas. Ya en una cuestión pactada, hasta sin abogado. Yo no estoy buscándole trabajo a los abogados. Quiero que haya solución para las víctimas. El Estado puede decir, y el particular responsable por negligencia, negocien con él cualquier acuerdo y hacer un acuerdo de 3. El propietario, el Estado, que son responsables, y las víctimas. Y entonces a esa gente, si el juez va a fallar, no estoy diciendo que el juez vaya a fallar eso, pero supongo que se establezca más o menos que el juez le va a fallar 1.500.000 pesos en contra del negligente particular y 1 millón en contra del negligente estatal. Bueno, vamos a darle ese dinero desde ahora sin problema, si están de acuerdo las víctimas. ¿Por qué? Porque tú vas a tener otro problema ahí. Es que aunque el propietario sea una persona acaudalada, no es Elon Musk. Entonces, cuando tú tengas un juez con 500 personas afectadas, 300, 400 Y si demandas, fuera Elon Musk también se le pidiera en base. entonces tú vas a decir, bueno, ¿y cuánto es lo que se ha podido prever que él tiene para resarcir a estas víctimas? Te va a dar 3 cheles, porque son muchos. Porque cuando tú dices 1 millón por 500, 500 millones. Hoy, ¿quién tiene 500 millones cash disponible para eso? Posiblemente sí, posiblemente no lo tenga. Pero ¿y si el juez te le pone a uno 5 millones? Se diluye. Se te va la proporción que resulta posible la solución económica. Entonces, ojalá el gobierno liderara por primera vez en la historia una solución económica favorable a las víctimas, que de esa manera no tendrían que pagarle a los abogados el 30%. De esa manera lo recibirían completo. Yo, si pudiera hablar con Luis, le recomendara eso. Eso es en lo civil y en lo que tenga que ver con la parte penal, porque quizá hay gente que no tiene ese Aquí interés. no se discute mucho la parte penal porque es imposible que no lo condenen, pero la condena máxima son 2 años. En Estados Unidos no, porque aquí no hay acumulación, en Estados Unidos sí.
En Estados Unidos, por una negligencia en la que muera esa cantidad de personas, te puede meter 1000 años. En el caso de la entrevista que dio Antonio Espaillat, que lo presenta como el tipo que dice que no conocía, que no sabía la situación que estaba pasando, que él quiere saber, que él está dolido, etcétera. En esta él dice, que creo que lo más importante de cara al proceso ante el Ministerio Público, que él va a dar la cara, que él no se pretende ir. ¿Esto evitaría una solicitud de medida de coerción que sea privación de libertad? Mira, yo no veo ambiente para privación de libertad, siendo honesto. ¿Por Lo qué? de Porque medidas que el Ministerio Público pida, sí, yo creo que en su momento el Ministerio Público lo hará. Yo tampoco creo que él se va a ir. Bueno, pero por precaución, el Ministerio Público pienso que lo pediría. Pero yo no creo, aquí no hay tradición de que los dominicanos evadan la justicia. Es decir, aquí la última vez que dominicanos evadieron la justicia, dominicanos de la sociedad, quiero decir, respetable, no un delincuente narcotraficante, no. Fue cuando Fulgencio y Michelén, pero aquí eso no es tradición, ni los empresarios ni los políticos evaden la justicia. Entonces aquí a veces, para la parafernalia y tal, pero yo creo que en su momento pienso que el Ministerio Público va a pedir algunas medidas. Bueno, de hecho ya impuso algunas, porque impuso creo que algunas... La inmovilidad de los inmovilidad de bienes. Que eso también tiene otro problema, porque habrá que conseguir que el juez levante el velo corporativo. Porque ustedes saben cuánto es el capital de la sociedad propietaria de Jetset, 100,000 pesos. sí, que ahí ni siquiera dividiéndolo. Pero hermano, la puerta de un lunes tendría que reunir más de 2 millones de pesos. La puerta, es decir, lo que se pagaba en la puerta. Una pregunta, don Ángel, dentro de nuestro desconocimiento. Yo que lo que soy es ingeniero. Perdón. Ahora, yo sí le creo al señor Espaillat que él está chocado como cualquiera y también no veo que él quisiera que eso pasara. Que pasara por su negligencia es una cosa y que él quisiera un evento así, claro que no. Yo no creo que hay nadie que cree eso. Ahora lo que hay es que ver cómo conciliamos el arrepentimiento de su negligencia, porque en 30 años ni siquiera que hubiera sido un campesino sembrando yuca para no darse cuenta que el techo tendría que estar sufriendo si tenía 30 años goteando y él sabía que eso era una cuestión de un ingeniero. Sí. Él tendría que decir, contraté a la firma de ingenieros tal y esa firma falló. No, yo no hice nada. Y limpiaba el techo y cambiaba el plafón y seguía. Claro. Dentro de nuestro desconocimiento, yo soy ingeniero justamente. Bueno, pues estoy hablando de más delante de ti. No, pero ahí voy. Ejemplo, con el tema del velo corporativo que impuso ahora el Ministerio Público. ¿Hasta dónde puede llegar? El velo corporativo no lo hay. El Ministerio Público pidió inmovilización. El velo corporativo solo puede levantarlo un juez. Exacto. En este caso, si yo fuera, es decir, quiero saber hasta dónde puede llegar la pertinencia del Ministerio Público pidiendo la inamovilidad. Si yo soy socio de Antonio, ejemplo, en alguna compañía, y yo no quiero verme en ese lío, y yo lo que quiero ahora mismo es vender las acciones que yo tenga en alguna compañía vinculada a Antonio, no puedo hacerlo. Legalmente tú puedes hacerlo, pero si se ha impuesto una medida de inmovilización, vas a tener que ir al Ministerio Público para ir al juez para que te autoricen. Porque también hay que protegerse de que no haya operaciones para ocultar el patrimonio, que creo que ha sido la intención del Ministerio Público, no creo que ha sido otra. Perfecto. Don Ángel, haciendo la transición en un tema que estaba muy candente de manera pública, las incautaciones de bocina por parte del Ministerio de Interior y Policía ha generado un debate nacional acerca que si la Policía Nacional tiene potestad para la incautación, de que van a diferentes lugares y los realizan en hogares también, y esto ha llamado protesta. Usted, en este caso profesional del derecho, ¿qué podríamos decirnos? ¿Está bien que las autoridades lo hagan o está mal? Bueno, espérate. Puede estar bien que lo hagan y puede que lo hagan mal. Es decir, nadie tiene derecho a incautar una propiedad privada. Ahora, si la propiedad privada, en este caso una bocina, se está usando para la comisión de un delito ambiental, hay un procurador que puede dictar medidas o solicitar medidas al tribunal. Y así se puede hacer la incautación. Lo que no puede nadie es ir a quitarte lo tuyo sin un motivo legal y sin una autorización de carácter legal.
ahí mismo, hay una disposición legal que establezca un horario de operatividad de un negocio. Sí puede haberla. Porque En el caso de una barbería. No, barbería, una tapicería. bueno, pero que no se supone que una barbería tenga un equipo que moleste a los vecinos. Porque una barbería es un negocio para tú ir a recortarte el pelo o a quitarte la barba. Y se supone, donde yo voy, por ejemplo, ahí en Diamond, que ellos tienen un televisor y te están pasando ahí o noticias o una película, pero no se supone que él ahí tenga una bocina que impida que trabaje el banco que está a 50 metros. Porque también hay que entender que hay obligaciones de carácter urbano. Lo que pasa es que nosotros tenemos los barrios y parte de lo que no son barrios llenos de gente que vino del campo, y en el campo ¿dónde se tira la basura? Atrás del patio y se quema. Bueno, ¿y va a hacer eso en la ciudad? No, entonces hay mucha falta de educación urbana. El gobierno bota mucho dinero en publicidad y en prensa y no hace una publicidad que sea útil. Por ejemplo, muchos ciudadanos cometen faltas porque no saben que son faltas. Si tú en el marco de los delitos de carácter sónico dirigieras una campaña de publicidad a que los dominicanos que hacen eso entiendan que eso es un delito, que es una falta, posiblemente en 6 o 7 meses la mitad del problema tú lo resuelves sin quitar una bocina, porque en 6 meses tú has educado a la población y vas a actuar contra aquella que no se educó. Pero lo que la educación puede resolver no debe resolverse a palo. Sí. Don Ángel, a pesar de que usted ahora actúa, obviamente, en esta parte privada, ha sido un hombre vinculado siempre a la vida pública, fue ordenador de los fondos del OME hace un tiempo, fue ministro de Industria y Comercio y está muy actualizado de todos los temas que afectan el país y el mundo. Y hoy tenemos en el país, desde anoche, al canciller de la Federación Rusa, a Sergei Lavrov. Quisiéramos que usted nos dé una visual de esto. La perspectiva. Y algunas cosas o consecuencias que podría tener esta visita, tanto positiva como negativa para la República Dominicana. Bueno, nosotros tenemos relaciones con Rusia fue Trujillo quien la estableció. Lo que no habíamos tenido era una embajada rusa acá, pero sí teníamos ya una embajada dominicana en Rusia. Lo de Rusia no se desarrolló nunca porque Rusia era la cabeza del eje comunista y nosotros estábamos alineados con el eje occidental encabezado por Estados Unidos. Entonces la visita es importante, es una escala, porque a donde vino el ministro de Exteriores, que es un hombre de mucha experiencia, 21 años en el cargo, y previo había estado en Naciones Unidas, él viene de Brasil, en donde había una reunión de cancilleres de los BRICS. Entonces él viene de ahí y es importante que haya hecho esta parada para inaugurar la primera embajada rusa, primer local de la embajada rusa en el país. Bueno, ¿qué podríamos decir? Si el presidente Abinader se avispa, yo le sugeriría que le trate a los rusos, que aquí tienen muy pocos temas de carácter económico, excepto el hecho de que el país aliado, la bandera de Rusia en el Caribe y en América es Cuba. Y no puede ondear con éxito porque Cuba está quebrada. Es decir, mientras Rusia abandonó el comunismo y pasó a democracia, por lo menos con elecciones, y al capitalismo, Cuba se quedó en el siglo pasado enterrada en la ruina. Entonces, no puede accionar Rusia a través de Cuba eficazmente. Nosotros pudiera ser que siendo una de las economías más exitosas del hemisferio, aunque pequeña, pudiéramos ser un aliado. Pero yo, si fuera el presidente Abinader, le comentaría al canciller ruso que la República Dominicana tiene interés en todo lo que se haga para pacificar Haití. Tú me dirás, ¿y qué tiene que ver Rusia con Haití? Pero es que Rusia y China vetaron el envío de fuerza de Naciones Unidas 2 veces a Haití. Entonces, que Rusia, que es muy aliada de China, con quien también nosotros tenemos relaciones diplomáticas, Rusia es un buen vocero para esos 2 votos en el Consejo de Seguridad y para ilustrar a Rusia y a China de paso de la situación real en Haití y sus efectos en la República Dominicana y tratar de conseguir su apoyo en soluciones
que tengan que ver, aunque sean de carácter temporal, en el territorio de Haití, que es el problema de seguridad más grande que tiene la República Dominicana. Pueden hablar de comercio, pero el comercio es intrascendente. Podríamos hablar del turismo, pero todavía, aunque ya va en buen camino, todavía el turismo con Rusia no es importante. En consecuencia, hay que ver los temas que ellos traen. Nosotros, recuerden que nos opusimos a la invasión en Ucrania. Es probable que el canciller esté limando con los países que dimos votos contrarios cuando el tema de la invasión. De manera que la visita es importante. Cuánto se aproveche, cuán útil sea para el país, depende de la destreza de nuestra Cancillería, que nunca ha sido muy buena, y de la visión y el olfato de nuestro presidente. Claro, pero también mañana en Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos entrevista a Lea Campos, que es la nominada por el presidente Donald Trump para ser la próxima embajadora aquí en la República Dominicana, representante de los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted esto? Y sobre todo porque hay una expectativa de parte de un sector por la llegada de Lea Campos al país. ¿Pasará sin mayores inconvenientes? ¿Ya Trump tiene todo eso bajo control? No, yo creo que ella pasará porque ella califica, además el Senado está controlado por el Partido Republicano. Creo que ha sido una medida que debemos agradecer del presidente Trump, fue la primera nominada. Uh-huh. En consecuencia, revela cierto nivel de afecto por un país que tenía años sin un embajador de los Estados Unidos. Yo creo Desde 2020. Yo creo que esa es una buena base para el país, una buena expectativa. Creo que ella puede hacer un buen trabajo. Bueno, y dígalo, que yo le iba a decir de Haití, el tema migratorio. Usted dijo hace un rato que las políticas migratorias, que usted quisiera creerle, que el presidente al parecer está llevando las cosas no muy correctas con el caso migratorio. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su percepción sobre esto? Mira, yo estuve conversando con el presidente Fernández hace como 10 días antes de él ir a Francia. Y uno de los temas que vinieron a la mesa, porque es que no hay manera de tener una conversación de temas nacionales sin que surja Haití. Y él me comentaba preocupado sobre el tema de Haití. Yo acababa de estar en Friusa y Matamosquito 2 días antes de que lo destruyeran. Matamosquito yo lo que vi fue mucho haitiano, en Friusa no. Pero yo no vi que había ningún problema para entrar. Yo entré con Fabio Cabral, su director del listín, y compramos ahí en la calle y todo. El único problema fue que nada más un señor que me paré a preguntarle por dónde se entraba y por dónde se salía, ese era dominicano, y el de la guagua. Los otros todos eran haitianos. Y yo no entiendo cómo Migración no podía tener allí una estafeta para ver quién estaba legal y quién no, y resolver conforme a la ley. A los 2 días vino lo de Friusa, pero lo de Matamosquito, pero vino por la marcha que había sido realizada y la que estaba anunciada. Entonces, el gobierno ojalá actuara antes de verse presionado por las circunstancias. ¿Qué es lo que pasa con Haití? Ustedes son comunicadores, algunos como ella, aunque joven, tú un poquito más viejo, pero tienen un rango de tiempo mirando, y entonces yo puedo recordarle cosas que ustedes vieron en los libros de historia o que han visto y oído de viva voz cuando los eventos se han ido produciendo. República Dominicana y Haití en el siglo XIX tuvieron una relación distante en la que era preponderante Haití por el poder militar y por el poder poblacional. República Dominicana tenía 70,000 habitantes cuando Haití tenía 500,000. El ejército de Haití era de 36,000 personas cuando aquí no había 36,000 varones. Entonces esa relación tuvo un primer momento en 1874 cuando se firmó el primer tratado de paz, pero no se pudo poner la frontera. Estuvimos en México, en la Santa Sede, y no había manera. Los haitianos son un tranque en la negociación diplomática y siempre terminan jodiéndonos. Hasta el 29 que se firma el primer tratado de amistad, de fronterizo. Pero se firma porque están los Estados Unidos en Haití. Si hubiera sido con los haitianos no se firma. Bueno, de ahí, ¿qué pasa del 29 al 37? Que siguen secuestrando personas, siguen con el abigeato, llevándose las reses, cruzan como Pedro por su casa. No hay frontera para ellos. Para el haitiano hay 2 cosas que no existen en su mente. Ni existen fronteras en la isla,
ni existe la necesidad de papeles. Es que nosotros tenemos que luchar contra una conciencia cultural equivocada del haitiano. ¿Tú crees que ellos creen que cuando cruzan para acá sin un papelito están cometiendo un delito? No. Ellos han sido constituidos como nación con la conciencia de que la isla es única e indivisible, y como ellos no tienen papeles en su país, ¿para qué diablos van a necesitarlos aquí? Ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces, en el siglo XX pasa eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que Trujillo hizo con el corte fue un hecho criminal. Hoy nadie discute eso. Ahora, ¿era que estaba borracho? No, era que estaba harto. Fue un acto criminal porque que tú te molestes no te justifica para mandar a matar a nadie. Pero Trujillo no estaba borracho, lo que estaba era harto de las violaciones. ¿Por qué? Porque Trujillo, a regañadientas en el 36, firmó otro tratado. Y el gobierno del 29 le dio 5,000 y pico de kilómetros nuestros a Haití para firmar. Y Trujillo tuvo que dar 1,000 y pico también. Nosotros tuvimos para firmar con Haití que dar 6,000, el 8% del territorio nacional. Se lo cedimos a Haití. Vinieron gobiernos más o menos que se llevaron con Trujillo bien, porque Trujillo tenía un buen servicio diplomático, un buen servicio de seguridad y le tenía miedo. Entonces no hubo muchos problemas hasta la muerte de Trujillo. Pero muerto Trujillo, los tontomacos se metieron en la embajada dominicana en Puerto Príncipe, en el gobierno de Bosch. Pero Bosch iba a mandar a hacer una invasión a Haití por ese hecho, igual que ahora se metieron en un consulado. Bueno, vinieron esos gobiernos, Bosch terminó mal, lo derrocaron, vinieron unos gobiernos muy breves y vinimos a la revolución. Y en la revolución después gana Balaguer. ¿Y hubo problema con Haití cuando Balaguer? No. Había un acuerdo para el tema de cortar la caña y volvían. Se quedaban 2 o 3, como siempre, pero no era un problema. ¿Hubo problema cuando se fue Jean-Claude Duvalier y vinieron? No hubo problema con Balaguer. ¿Hubo problema en el primer gobierno de Leonel? No hubo problema. Porque Aristide, que tenía parte de origen dominicano, era un tipo razonable. Y no hubo problema después, salvo un affair en una visita del presidente Mejía a Haití, la cosa fue bien. Y en el segundo gobierno de Leonel la cosa fue bien. Y hasta en el gobierno de Danilo, que ya la presión migratoria hizo que se modificara una ley y se dictaran unos reglamentos en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional, se hizo un esfuerzo enorme para reglamentar la migración ilegal, tampoco hubo mayores problemas. Pero, señores, tampoco tuvo problema Luis en la primera etapa de su gobierno. El presidente Abinader andaba por el mundo hablando en nombre de Haití y a los haitianos le parecía bien eso. Nadie estaba criticando al gobierno ni a la República Dominicana. ¿Qué fue lo que pasó? Y no debe pasar ahora. Que no se debe hacer política electoral con el tema haitiano. El tema haitiano, nosotros debemos tener una política de Estado, pero el presidente de la República de turno, en este caso el presidente Abinader, no puede coger a los otros de relajo, de tontos. No, debe ser una cosa seria. Cuando por la construcción de un canalito que el gobierno dominicano, por error o omisión, firmó en un memorándum, que los haitianos se metieron a Tigre y comenzaron, nosotros trasladamos cuántas divisiones del ejército dominicano a la frontera. Y el presidente mandó equipo y eso parecía un estado de guerra. Un estado de guerra contra un estado hambriento que no tiene ejército. Pero hicieron el canal, se rieron de nosotros, nos sacaron la lengua. Pero ¿qué pasó entonces? 2 eventos muy malos para la República Dominicana. Primero, Haití, que no se une en ningún tema, excepto si es un tema exterior, nació otra vez una cosa que se había erradicado hacía 30 años. 30 años de trabajo de todos los gobiernos dominicanos habían erradicado en Haití el antidominicanismo. Ese manejo electoral de la crisis del canal creó en Haití una ola de antidominicanismo. Entonces ahora cada vez que cualquier haitiano loco que priva en líder quiere salir en primera y quiere tener gente, acaba con la República Dominicana. Con razón y sin razón. Bueno, ¿qué más pasó? 40 años de trabajo en el comercio, que lo inicié yo en Lomé. Las primeras ferias las construí yo con los europeos. En un comercio floreciente que tenía 1.122 millones de dólares. Lo dañaron en un rato. Está por debajo de los 850. Claro, lo dañaron. Oye, nada más con esa medida,
tú no tenías que prohibir el comercio a un país hambreado que nos tiene como abastecedores. Tú no tenías que prohibirle el comercio. Porque a un país que está muerto de hambre, tú no lo embargas con la comida porque está acostumbrado a no tenerla. De gente que viene a comprar y se va. Claro, entonces ese cierre de la frontera que debió ser para personas, no para bienes, fue un error histórico que le costará a la República Dominicana mucho tiempo. Hoy, con el canciller ruso en República Dominicana, si las relaciones con Haití fueran fluidas como eran hasta el 23, Luis podía haber llamado a quien esté a cargo de Haití y hablar con el canciller ruso que está de visita en República Dominicana. Hoy eso es imposible. Hoy eso es absolutamente imposible. Hoy el presidente haitiano, presidente de la comisión, y Abinader, juntos por vía telemática, podrían haberle pedido al canciller ruso que apoye las acciones en Haití en el Consejo de Seguridad y que hable con China. No podemos hacer muchas cosas que antes podíamos hacer por los errores políticos. Entonces hoy, cuando el presidente llama al presidente Medina, al presidente Mejía y al presidente Fernández, yo personalmente creo que hay que acudir porque es un tema de país. Pero todo el mundo va a acudir con el cuchillo en la boca. Porque El PLD condicionó su participación a un sinnúmero de medidas. entonces, porque el presidente se ha creído que el único que sabe leer es él. Ay, no, espérese. Y que sabe los otros leer. son tontos. Mira, Ángel, vamos a dejarlo hasta ahí hoy. Gracias, Ángel Locuar, abogado reconocido de la República Dominicana, que ha estado compartiendo con nosotros. En breve, estamos viendo a Vanessa Ortega de Robot Lab Latinoamérica. Y aquí hoy nos acompaña, mire, en exclusiva, la embajadora Katia Afet de la Unión Europea, hablándonos del comunicado que emite sobre una paz que esperan ver en territorio ruso y ucraniano a propósito de la visita del canciller ruso. Venimos en breve con ella, no se muevan. Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora.